A ver, ¿quién de vosotros no recuerda con cariño esos momentos cuando se acercaban los Reyes Magos y empezabas a hojear el catálogo de juguetes del Corte Inglés? ¿O cuando en la Navidad de 1992 te quedaste con el culo pegado a la silla cuando vistes un anuncio de televisión en el que aparecían unos soldados con unas armaduras bien llamativas que se movían dentro de una nave y eran sorprendidos por unos aliens hechos de goma un poco cutre? Y al acabar de verlo te fuiste corriendo a escribir los Reyes Magos para pedirte ese juego que llevaba por título Cruzada Estelar. La historia de los juegos de mesa. En el año 1989, los chavalines se quedaron ojiplácticos cuando vieron aparecer un juego que te llevaba a vivir aventuras en una mazmorra encarnando a un guerrero, un mago, un enano o un elfo, mientras tu rival no paraba de lanzar hordas y hordas de esqueletos, goblins, orcos o brujos. Y sí, no os habéis equivocado, me estoy refiriendo al HeroQuest. Y es que para muchos fue una sorpresa que Milton Bradley, los dueños del hotel, o el tozudo o el tragabolas hubieran tenido el valor de lanzar un juego con una temática tan atrevida como era la de las mazmorras. Pero es que cuando los dueños de Milton Bradley dieron luz verde a lanzar la idea loca de llevar los libros de aventuras como los de Elige tu propia aventuras a un tablero que había sido presentada por un jovencísimo Stephen Baker, sabían que eso debía de funcionar, sobre todo si tenías como colaborador a Games Workshop, que tenían tras de sí mucha experiencia con el mundillo de las miniaturas de fantasía gracias a los Warhammers. Y cuando esto pasó, pues el mundo se volvió muy loco y las ventas de este juego de fantasía rompieron el mercado de los juegos de mesa. El HeroQuest había hecho historia y había marcado un hito dentro de la industria. Y esto trajo consigo que las dos editoriales, Milton Bradley y Games Workshop, dieran luz verde a que salieran las lógicas expansiones. Y estando nuestro protagonista, Stephen Baker, trabajando en la Torre de Kellar y el retorno del Lord Brujo, es como cierto día se le ocurre que estaría chulo que de la misma forma que el HeroQuest te llevaba a un mundo de fantasía, se podía aprovechar todo el universo del Warhammer 40.000 para lanzar un juego protagonizado por los marines espaciales que estaban empezando a ser bastante icónicos dentro de los aficionados a las miniaturas. Y es que Stephen estaba en lo cierto de que un juego así podía funcionar, porque en ese mismo año, en el 1989, Games Workshop había lanzado el Space Hulk, esta vez diseñado por Richard Halliwell. Este juego estaba ambientado en el universo del Warhammer 40.000 y recreaba las aventuras de un grupo de marines espaciales Terminators dentro de unas naves Space Hulk infestadas por los Genestealers. Este juego destacó por el uso de unos tableros modulares y unas miniaturas bastante detalladas que tenían como gran novedad la posibilidad de acoplarle armas a los marines espaciales. Y cuando salió al mercado, aparte de que tuvo unas ventas bastante interesantes, el juego caló muy hondo entre los chavales, cosa que, como os he dicho, no pasó inadvertida para Stephen. Y por cierto, ya que estamos hablando del Space Hulk, os recuerdo que en este canal tenéis un vídeo donde cuento toda la historia del juego. Bueno, pues Stephen empezó a darle vueltas al coco cómo podía hacer todo eso. Coger por un lado el HeroQuest, por otro el Space Hulk, y mezclar todo esto dentro del universo 40.000 que había escrito hasta ese momento. Así que se monta una historia donde 3 escuadras de marines vivían aventuras en unas naves espaciales, y con todo más o menos aclarado, para mediados de 1989 se reúne con el vicepresidente general de diseño de Milton Bradley y mentor suyo, Roger Ford, y le presentó este proyecto que mezclarían los 3 conceptos que os he dicho. Y como Stephen tenía toda la confianza, ya que el HeroQuest había roto el mercado vendiéndose más de 120.000 unidades solamente en el Reino Unido y más de 1 millón de copias en Norteamérica, le fue muy fácil convencer a Roger para que defendiera su proyecto delante de los directivos de las compañías. Y a Roger la verdad es que no le costó mucho, porque tanto Milton Bradley como Games Workshop vieron enseguida con muy buenos ojos, comercialmente hablando, como es evidente, ofrecer nuevos productos y crear nuevas oportunidades de marca dentro de la colaboración que tenían entre estas dos compañías. Y en concreto la gente de Hasbro, que era desde los que desde el 1984 mandaban dentro de la compañía, estaban muy interesados en esto, ya que la idea que tenían los americanos de Hasbro era intentar armonizar todo su negocio europeo. Y esto fue muy importante,
porque hasta en ese momento muchos de los productos que se vendían en Europa eran exclusivos o únicos de cada mercado. Alemania tenía su línea de producción, España la suya o Francia la suya. Y esto a nivel de fabricación la verdad es que suponía gastarse mucha pasta. Y como el HeroQuest había salido justo en el momento que se estaba valorando unificar las líneas de producción en Europa, el que se añadiera a otro juego dentro de esta línea también fue muy bien visto. Así es como que para mediados de 1989 se dio luz verde a empezar a trabajar en lo que sería el Cruzada Estelar. Y con el visto bueno, ahora tocaba ponerse manos a la obra con todo este lío. La forma de trabajar y la responsabilidad de las compañías con el juego sería muy parecido a lo que pasó con el HeroQuest. Games Workshop se encargaría de proporcionar las esculturas, las miniaturas y así como cierta cantidad de arte para el juego y obviamente todo el apoyo y experiencia de lo que iba a ser el personal de su equipo. Por otra parte, Milton Bradley se encargarían de la responsabilidad del desarrollo, la comercialización del juego, esculpir las miniaturas, la fabricación y la comercialización. Y a Stephen le iba a tocar lo gordo, diseñar el tablero, diseñar los personajes, diseñar la historia, diseñar los muebles, diseñar toda la parte artística. Vamos, que se lo trabajó muchísimo. Lo de hacer el tablero fue, por así decirlo, entretenido. Hay que saber que el proyecto estaba orientado a un público mayoritario, pero a la vez el juego entraría dentro de la categoría de los juegos grandes o especialistas. Esto no tendría que ser un problema porque el HeroQuest ya había demostrado que este tipo de títulos tenían encaje a nivel de precios dentro del público. Lanzar el Cruzada Estelar al mismo precio que el HeroQuest, que venían a ser unas 36 libras esterlinas, que al cambio son unas 6.775 pesetas, que al cambio vienen a ser unos 40 euros para los de la ESO, era el objetivo que se habían marcado y no se podían pasar de los costes. Y esto era muy importante, porque para que os hagáis una idea de cómo estaba el percal de los juegos de mesa para entonces, el Estratego, que era un juego que ya llevaba sus años, pues tenía un precio de unas 13 libras, que venían a ser unas 2.400 pesetas, y unos 14 euros para los que han estudiado la ESO. Un Cocodrilo Sacamuelas rondaba las 18 libras, que eran unas 3.300 pesetas, que son unos 19 euros para los de la ESO. Y el Scategories, que era un juego que recién había salido al mercado, su coste eran unas 29 libras, que son unas 5.300 pesetas, que vienen a ser unos 32 euros para los de la ESO. Bien, pues esto os lo estoy diciendo para que veáis la importancia que tenía que el precio encajara dentro del catálogo de juguetes. Y este encaje en los costes les hizo que muchas de las decisiones que se tomaron fueron a sabiendas de que no se podían pasar ni un céntimo del presupuesto. Por eso el tablero fue muy importante, tan importante como que para Stephen suponía uno de los objetivos principales. La idea del Space Hulk de hacer un tablero modular le había gustado, puesto que aparte que funcionaba muy bien, le daba mucha variedad a las cosas que tenía en la cabeza. Pero trasladar esto a su juego no solamente iba a ser costoso, sino que además el tener que estar montando el escenario por cada misión hacía que el juego no fuera tan accesible para los niños, ya que los niños lo que quieren es sacar el juego y ponerse a jugar sin más pamplinas. Así que se tuvo que prescindir de las losetas modulares e intentar acercarse más a la idea que se había hecho en el HeroQuest. Y en lugar de tener pasillos estrechos como los que había en el Space Hulk, se trabajaría con unos paneles modulares grandes y claros. Pero como eso de ensamblar le había gustado, Stephen piensa que se podía adaptar esa idea. Así que toma las 4 partes normales de un tablero y en lugar de unirlas como se hacía normalmente, las separó. Y de esta forma, dependiendo de la misión, el jugador podía hacer diferentes combinaciones. No solamente cuadrados, sino también a lo largo. Y ya que estaba, pues Stephen piensa que para unir las partes se podía hacer unas paredes divisorias con puertas que servirían de anclaje entre cada una de las partes del tablero. Y ya os he dicho antes que gran parte del arte del juego era cosa de Stephen. Y cuando digo arte, me estoy refiriendo también a los dibujos. Y es que Stephen se empapó mucho del arte que se había publicado del Warhammer 40.000 por parte de la Games Workshop. Y dibujó varias ilustraciones que quedaron muy bien y eran bastante chulas. Tanto que Games Workshop dieron el visto bueno para que aparecieran en el juego. Así que como Stephen tenía claro que habría un manual solo para las misiones, fue en este manual donde pensó que iban a poderse plasmar muy bien las ilustraciones que había hecho.
Y fue en este manual donde encontramos el segundo objetivo principal que tenía Stephen con su juego: que todos los jugadores pudieran disfrutar por igual de una partida al Cruzada Estelar. En Hero Quest, el jugador que interpretaba al hechicero, aunque sí, era divertido y se lo pasaba bien, es verdad que en ciertos momentos podía tener la sensación de ser un simple espectador de la partida y perdía cierta interacción con respecto al resto de los jugadores. Y con el Cruzada Estelar, Stephen no quería esto. Lo que él buscaba es que todo fuera más dinámico y que el jugador que llevara a los enemigos también pudiera tener sus propios objetivos. Y con esta idea es como toma el concepto de los marcadores blip que ya habían aparecido en el Space Hulk y los integró en el juego. En el Space Hulk, los marcadores blip eran usados para marcar posibles ubicaciones de los enemigos, que eran los Genestealers que os he comentado antes. Así que decide que adaptaría este sistema a su Cruzada Estelar de una forma simple y a la vez efectiva. Cuando un marine entra por primera vez a una sección del tablero, el juego se detiene momentáneamente y el jugador alienígena coloca esos blips correspondientes a la zona fuera de la línea de visión del marine, y de esta forma se conseguiría que los enemigos estuvieran presentes pero a la vez ocultos. Y en el momento que un marine trazara una línea de visión, el marcador ese sería sustituido por la miniatura del enemigo que representa. Y para darle más tensión a la cosa, estos blips no iban a ser estáticos, sino que en el turno del alienígena se podrían ir moviendo hasta un total de 5 casillas dependiendo del enemigo que se ocultara. Y es que para Stephen los enemigos eran una parte fundamental para que el juego funcionara, porque otra de las cosas que había aprendido gracias al Hero Quest es que a los chavales les atraía mucho eso de llevar a los malotes, así que quiso que hubiera bastante variedad de aliens. Y como en el universo 40.000 ya tenía cosillas interesantes que le iban ni que pintado, decidió meterlas en el juego. Por ejemplo, echó mano de los Marines del Caos, que ya habían hecho acto de aparición en el que era hasta entonces el único juego de Warhammer 40.000 hasta la fecha, o los orcos o los Grenchkins, que ya formaban parte de la cultura warhammera y que en el Hero Quest también habían mostrado su cara. Y ya que estaba, pues también decide incluir a los Genestealers que tanto habían gustado del Space Hulk, que ya estáis viendo que tienen cierto aire a los xenomorfos de la película de Aliens, pero dentro del mundillo del Warhammer. Y viendo la aceptación que tenía el mundillo de los aliens, Stephen piensa que también se podrían adaptar a algún que otro icono de la cultura pop ochentera. Y dando vueltas, da con dos que pensó que le iban a ir que ni pintaos. El primero vendría de la película de Terminator y los androides con su exoesqueleto. Así que tomó los esqueletos del Hero Quest y les hizo un lavado de cara y los convirtió en unos androides esqueléticos a los que bautizó como androides del caos. Y el segundo gran icono llegó gracias a la película de Robocop. Stephen estaba enamorado del ED-209, que es el enemigo de la primera parte de Robocop, y cuando se puso a trabajar en el Cruzada Estelar, vio claramente que había que tener un personaje inspirado en este androide. Y es de esta forma como aparece por primera vez en el mundo de Warhammer el Dreadnought. Este iba a ser el rival más complicado del juego, y cuando apareciera ya podías estar bien lejos si no querías que las tropas de los marines cayeran bajo su poder. Y cuando ya lo tenía hecho, y como todo lo relacionado con el lore Games Workshop tenía que dar luz verde, Stephen se presentó a las oficinas de Games Workshop para enseñarle esas ideas. Y ahí que estaban Bob Naismith, Herbie Johnson, John Blanche, Rick Presley y Phil Ganger al frente para ver qué eran esas cosas que les estaban enseñando de los Dreadnoughts y los androides del caos. Y cuando lo vieron, pues al principio fruncieron el ceño, porque no terminaban de encajar bien en sus ideas de esto del mundo del 41 milenio. Y tuvo que luchar mucho hasta que al final consiguió salirse con la suya, porque bueno, según la gente de Games Workshop, ¿qué influencia iba a tener ese juego del Cruzada Estelar y en concreto ese Dreadnought dentro del universo del Warhammer? Pues eso es lo que creían en su momento, lo que son las cosas. Pero no solamente peleó para que estas dos miniaturas pudieran ver la luz. Otra de las cosas con las que batalló mucho fue para que los marines pudieran tener armas intercambiables. La idea que él tenía era muy simple,
Por parte de los jugadores que llevaban a los aliens, tanto el Dreadnought como los marines del caos, dependiendo de la misión, podían tener un tipo de arma u otra que se incorporaría antes de iniciar la misión. Y por otro lado, los jugadores que llevaban a los marines espaciales lo harían a través de unas cartas de equipo que se elegirían antes de comenzar cada misión durante la fase de la preparación. A veces podían haber restricciones de la misión, por ejemplo, al menos un marine debe de llevar un arma pesada. Las armas se iban a dividir en ligeras, pesadas y especiales, cada una con su propio número de dados y efectos. Y durante la partida no existiría un sistema formal de intercambio directo entre marines, aunque sí se permitía recoger armas o equipos indicados por la misión en el tablero. Y las cartas esas de misión no se podían intercambiar libremente entre los marines, solo se podían intercambiar o perderse si una misión lo indicaba expresamente. Bueno, pues esta idea, cuando la puso encima de la mesa, los de Games Workshop también arrugaron un poco la nariz, porque chocaba directamente con la filosofía tradicional de la empresa a finales de los 80. En ese momento, Warhammer 40.000 se basaba en listas de ejércitos detalladas, puntos y un alto nivel de simulación, mientras que el sistema propuesto por Baker simplificaba el equipamiento, eliminando costes y elecciones permanentes. Y en Games Workshop existía el temor de que un juego cerrado y accesible pudiera competir con el Warhammer principal en lugar de servirle de apoyo. Pero Baker supo darle la vuelta a la tortilla y defendió el sistema como una puerta de entrada al universo 40.000 que sería capaz de enseñar conceptos básicos como las armas pesadas, la especialización de escuadra y la táctica. Y después de evaluarlo y viendo que como el GeroQuest había demostrado que la simplificación no debilitaba la marca, sino que ampliaba su público, al final los de Games Workshop terminaron convenciéndose. Así que a partir de ese momento los marines podían intercambiar sus armas. Y bueno, ahora que estamos hablando de marines, ¿qué tal si nos metemos con los protagonistas del juego? Los marines espaciales. Stephen quería que los jugadores identificaran rápidamente a sus escuadras mediante colores y símbolos reconocibles, al mismo tiempo que gestionaban sus tropas de forma sencilla a través de las cartas de equipo. Además, se buscaba mantener la fidelidad del lore, el poco que había en ese momento en comparación con el que hay hoy en día, mostrando a los marines espaciales con disciplina, armamento característico y un rol táctico y bastante claro, funcionando como un puente entre lo que es el wargame y un juego de mesa estratégico y rápido. Así que como la idea es que hubiera hasta un total de 3 jugadores que controlaran escuadras de 5 ultramarines, se fue al lore y seleccionó a 3 de las más representativas, a las que aunque no les puso un nombre, sí que les identificó con un color y unos iconos bastante característicos dentro del mundillo. Así, de esta forma es como para los expertos dentro del universo Warhammer les es fácil reconocer los capítulos a los que pertenecía cada color, que por cierto, para si no sabéis de qué va esto de los capítulos, esto es que dentro del universo 40.000 los capítulos vienen a ser como un ejército de marines espaciales en los que no solamente hay soldados, sino que también están el personal administrativo y logístico y hasta tienen sus propias tradiciones, creencias, especialidades y prácticas. Pues de esta, que los expertos dentro del Warhammer 40.000 supieron relacionar a las miniaturas que se representarían en el juego. Estaban las de color azul, que venían a ser los ultramarines, las escuadras rojas, que eran los ángeles sangrientos, y las escuadras amarillas, que eran los puños imperiales. Y los rangos de las escuadras estarían formados por un comandante espacial y 4 legionarios astartes. Las unidades eran casi idénticas, aunque las cartas del equipo de los ángeles sangrientos estaban especializados en combate cuerpo a cuerpo, mientras que la de los puños imperiales estaban más especializados en el uso de las armas a distancia. La idea era que en cada misión los jugadores configuraran sus escuadras eligiendo un capítulo, al cual se le asignaban las armas y el equipamiento mediante cartas de equipo y seleccionando órdenes tácticas específicas. Cada marine tenía restricciones de armamento según la misión, al menos una arma pesada, un bolter obligatorio y otros marines con opciones entre armas ligeras o pesadas. Las cartas de equipo representaban armas, habilidades o equipamientos especiales y definían los dados a lanzar y el efecto en combate. Y como complemento a las miniaturas y a las cartas, Stephen diseñó unos escáneres para cada escuadrón en el cual se podían marcar las armas que tenías,
las insignias que disponías, que por cierto, de lo de las insignias ahora hablaremos, y también dispondría de 2 diales en el que uno se utilizaría para marcar los puntos de vida del comandante, que era de 6, y por cierto, que los pobres legionarios solo tenían un punto de vida, los pobrecicos, y el otro dial era para marcar la experiencia ganada. Y estos escáneres estaban identificados con un símbolo para cada uno de los escuadrones, que no solamente servía para saber qué color es con el que estabas jugando, sino que también el símbolo ayudaba a indicar el lugar de inicio de cada escuadrón en la misión pertinente. Estos inicios solían darse en una loseta que se llamó plataforma de abordaje, y estas se utilizaron como la base de abordaje que se utilizarían los escuadrones para entrar en la nave alien y así cumplir las misiones. El gran reto a la hora de diseñar toda la parte de los marines era hacer que se sintiera que los escuadrones pudieran cooperar entre sí, aunque poco ayudaba que algunas misiones que se escribieron no permitían que cada escuadra acudiera a la ayuda de otros con facilidad. Pero para ello se trabajó en varias cartas de evento que permitían que de alguna forma poder ayudar cuando fuera necesario. Y otra de las cosas que Stephen quiso potenciar mucho fue el sistema de campaña. El tablero modular iba a ayudar a esto, así que se monta una historia por capítulos y para hacer que los jugadores se sintieran más inmersivos, hace que a medida que tú fueras ganando experiencia, podías hacer que tu sargento subiera de nivel, el cual marcarías añadiendo las insignias al escáner y lo que te permitía que si tú ibas creciendo podías tener más cartas de instrucción que servirían para dar órdenes o tener habilidades específicas para tus marines espaciales durante la partida. Y por cierto, aquí es cuando Stephen piensa que sería muy injusto que el jugador que llevaba los aliens no pudiera también ir mejorando a medida que avanzaba la campaña. Así que, de la misma forma, él también podría ir aumentando el rango, y hacerlo haría que pudiera disponer de más de cartas de eventos que jugar durante el turno de los seguidores del caos. Y con los dados la cosa fue bastante simple. Como las armas eran diferentes dependiendo del tipo de armamento que uno elegiría, si pesado o ligero, pues habrían un dado de cada color. Así que las armas ligeras serían dados blancos y las armas pesadas se utilizarían dados rojos. Y los valores de los dados irían de 0 a 3. Y también tendrías que tener en cuenta los modificadores de las cartas para saber si tú habías impactado o no en tu rival. Y ya con todo listo, en menos de un año, porque la verdad es que este juego se hizo muy rápido, Stephen ya tenía el juego visto para sentencia mientras terminaban de esculpir los últimos detalles de las miniaturas, y por otro lado, Jim Barnes, que era un experto en esto de hacer portadas ya que tenía experiencia en otros juegos como La Furia de Drácula, pues hizo una portada bastante chula que gustó mucho a la gente de Milton Bradley. Y ya, con todo listo, es cuando el juego ya estaba preparado para que hiciera acto de aparición en la Feria de Juguetes de Londres del año 1999. Y cuando se supo que Milton Bradley iba a presentar un nuevo juego que seguía el espíritu del HeroQuest, la expectación fue... ya os imaginaréis, especialmente por las grandes jugueteras que veían en este título un nuevo agosto adelantado. Y para sorpresa de nadie, cuando se pudo probar el juego, gustó. Y bastante. Aquí se veía mucho potencial y estaba más que claro que se tenía que vender como churros. Por ello, los encargos de las jugueteras empezaron a llegar a mansalva dentro de esa misma feria. Pero no todo el mundo compartía el mismo optimismo. Los ejecutivos de Hasbro en Estados Unidos no acababan de convencerle mucho este título. Por esas cosas de los directivos y lo que os he comentado antes de que había muchas líneas de edición de juegos de mesa dependiendo de los países, en Hasbro todavía existía esa mentalidad de que los juegos no funcionarían igual en todos los países. Que bueno, es verdad que en cierto modo es cierto, pero con el Cruzada Estelar es posible que se equivocaran. Y es que desde la dirección de Hasbro ni se habían molestado en probar el juego cuando estaba en fase de producción, simplemente se mantenían en confiar en lo que estaba haciendo Milton Bradley esperando en un nuevo HeroQuest.
Y cuando se toparon con un juego de naves espaciales, pensaron que eso no iba a funcionar, sobre todo en el mercado americano, ya que, y esto es verdad, en esos años todo el mundillo de la espada y la brujería tenía mucho más gancho que la ciencia ficción. Así que los directivos empezaron a poner pegas, que esto no sé qué, que esto no sé cuánto, que esto no lo acabo de ver y que esta portada no va a funcionar. La portada, sobre todo la portada, es que no les gustaba la portada. Así que Milton Bradley y Games Workshop piensan que para evitar problemas quizás estaría bien hacer una nueva portada al gusto de los americanos. Por eso que se llama a David Squake para que realizara una nueva ilustración que ellos pensaron que sería más americana. Y cuando se la presentaron a los de Hasbro, ellos dijeron: bueno, no está mal, ya os diremos algo. Y ahí se quedó el tema. Pero no fueron los únicos países que mostraron reticencias al juego. En Alemania existía una serie de leyes de protección infantil y todo lo que se pudiera leer en unas instrucciones de un juego con la palabra matar debía de ser eliminado. Por eso, si querían que el Cruzada Estelar viera la luz en el mercado germano, tocaba modificar mínimo el libro de reglas, con lo que en lugar de leerse cosas como que los personajes matan a aliens, el reglamento se reescribió y se sustituyó la palabra matar por eliminar o capturar, y los alienígenas se representaron como robots caóticos en lugar de criaturas vivas. Pero este no fue el único cambio que vio el juego en Alemania. Eso de que el título se llamara Space Crusade, a la gente de marketing no le acababa de gustar. Así que buscaron nuevos nombres que encajaran más al gusto germano. Y una vez más, el HeroQuest vuelve a asomar la patita, porque queriendo aprovechar la fama del susodicho título, la edición alemana del Space Crusade se lanzó con un nombre más parecido y reconocible para el público juvenil y familiar: Star Quest. Sí, el juego en Alemania se llamó así, Star Quest. Esto la verdad es que facilitó que los consumidores lo asociaran mentalmente con el éxito del HeroQuest, impulsando su aceptación en el mercado alemán. ¿Y sabéis lo que provocó esto? Que no en todos los países el juego apareciera con el mismo nombre. Por ejemplo, con el título de Space Crusade salió en el Reino Unido, Finlandia, Irlanda, Dinamarca, Australia, Francia y Nueva Zelanda. Como Star Quest apareció en Alemania, Italia, Bélgica y Países Bajos. Y en España, como nos va esto del mambo, pues lo tradujimos como Cruzada Estelar. Que bueno, que no fue una onda vital, así que ni tan mal tú. Y quizás los más perspicaces os habéis dado cuenta de que cuando he hablado de los países donde apareció el juego, no he dicho nada de Estados Unidos. Pues esto es porque los yankees seguían en sus treces, que este juego no tenía cabida en el mercado americano, porque aquí lo único que funcionaban eran los títulos de espada y brujería. Así que por mucho que se luchó, no hubo forma de que Hasbro cambiara de opinión, y por esto el juego no llegó a comercializarse de forma oficial en Estados Unidos, y si algún consumidor norteamericano quería poder hacerse con el Cruzada Estelar, pues no le quedaba más remedio que importarlo del Reino Unido. Bueno, allá ellos, ya que no pudieron disfrutar de la salida del juego para la campaña de Navidad de 1990, cosa que sí que pudieron hacer en el Reino Unido y un año después en Alemania y otros países, y 2 años después los españoles pudimos disfrutar, porque una cosa ya estáis viendo, que el juego no salió el mismo año en todos los países. Bueno, es lo que pasaba en esos tiempos. Y si 1989 fue el año del HeroQuest, 1990 debía de ser el año del Cruzada Estelar, por lo menos para el Reino Unido, y para eso se lanzó una campaña con una publicidad, con un anuncio bastante llamativo. Aparte, desde la White Dwarf, como es lógico, o la revista Dragon, le dedicaron sus artículos y sus buenas portadas al juego, haciendo foco en el que esto no era un sustituto del Warhammer 40.000, sino un más a más que expandía el universo y un título que ayudaría a entrar a nuevos jugadores al mundo del 41 milenio. Y las principales jugueteras también se compraron a comprar cajas y más cajas y muchas cajas del juego, esperando repetir el éxito del HeroQuest. Pero la verdad es que esto no fue así, porque aunque es verdad que el juego se vendió muy bien, el mismo HeroQuest
tenía tanto éxito y además ya estaban empezando a llegar expansiones que en cierta forma ensombreció el juego que hoy nos ocupa. Y es que en la carta de los Reyes Magos de muchos niños predominaba más pedir primero el Hero Quest y si no podía ser, pues bueno, pues si caía el Cruzada Estelar ya estaba bien. Aunque con esas las ventas de verdad no fueron tan malas, no nos engañemos, que para Milton Bradley y Games Workshop fue lo que se esperaba. Ellos estaban felices. Los que no estaban tan felices fueron las jugueteras, que quizás compraron más unidades de las que se llegaron a vender, y al finalizar la campaña de Navidad pues se encontraron con más stock de lo que se esperaba. Pero para Milton Bradley y Games Workshop, como ya os he dicho, el material ya estaba colocado y el problema del stock ahora era cosa de las jugueteras y serían ellos los que se preocuparían de que se vendiera el producto. Ellos ya habían cumplido con los números y eran lo suficiente buenos como para que aparecieran expansiones para alimentar a los fans con mucho más contenido. Evidentemente, la White Dwarf de Games Workshop hizo su faena, publicando un artículo en el número 134 que te enseñaba cómo usar las miniaturas de los Terminators, exploradores de marines espaciales, orcos, tiranios e híbridos Genesteller del Warhammer 40.000 en el Cruzada Estelar. Pero lo más chulo que se pudo ver en las páginas de una White Dwarf llegó en el número 145, que fue una campaña llamada Renegade, que giraba en torno a la búsqueda del mago Biologus Hermiatus, un científico del Adeptus Mechanicus que investigaba un antígeno contra los Genestealers. Tras infectarse y desaparecer, los marines espaciales debían de localizarlo antes de que su conocimiento o mutación supusieran una amenaza. La campaña constaba de 5 misiones enlazadas con objetivos específicos y un fuerte énfasis en la historia. Bueno, pues esto es lo que se podía leer en la White Dwarf de forma gratuita. Pero evidentemente también aparecieron expansiones, porque hay que decir que el verdadero objetivo para una empresa es que si un juego funciona, poder sacar expansiones de sus juegos, aunque sí que ya se sabe que las expansiones no suelen vender tanto como el core. Se calcula que más o menos suelen ser un 30% de las ventas sobre lo que respecta a un core. De esta forma es como en el 1991 llega la que fuera la primera expansión, Space Crusade Mission Dreadnought. Aquí se añadían nuevos elementos de combate pesados con miniaturas dedicadas, incluyendo 2 Dreadnoughts, uno para los jugadores del caos y otro para los marines, y también habrían androides enemigos y armas extra pesadas. Esta expansión ampliaba en 1 el número de unidades de marines espaciales que podían tener cada ejército hasta un total de 6. Además, se mejoraba a los Dreadnoughts alienígenas, haciéndolos más complicados de vencer. Se incluían nuevos componentes de tablero como placas de fábrica del Dreadnought, unas puertas blindadas, corredores y muros para construir escenarios más variados que los que habían en el juego original. La expansión venía con misiones adicionales centradas en el uso y la construcción de estos Dreadnoughts, ofreciendo objetivos tácticos nuevos y un enfoque más orientado al combate de vehículos pesados dentro de la propia experiencia del juego. Y como curiosidad decir que el segundo escenario de esta expansión te llevaba a la fábrica de los Dreadnoughts y si en algún momento se daba el caso que ibas a derrotar a uno, el jugador que llevaba a los marines espaciales podría construir su propio Dreadnought. Pues que sepáis que este escenario se basa en la batalla de Stalingrado durante la Segunda Guerra Mundial, donde los alemanes atacaron una fábrica de tanques intentando hacer que no se fabricaran más unidades. Y tras esta expansión llegó una segunda, también en el 1991, titulada Space Crusade Eldar Attack. En esta se introducía la raza Eldar como una nueva facción jugable. Estos Eldar ya habían aparecido en el Warhammer 40.000 original. Y los ejércitos de estos Eldar se iban a componer de un líder y 9 guerreros. Todos, como lo de siempre, con sus cartas específicas, sus cartas de orden y 12 cartas de equipo de Eldar, marcadores y una sección nueva del tablero de juego. Además, las reglas permiten jugar con un quinto jugador, que sería el que controlaría a los Eldar. A nivel de misiones, aquí había un total de 8 que se centrarían en escenarios como hacer emboscadas u operaciones de recuperación de artefactos antiguos, con los Eldar como los protagonistas. Estas misiones admitían tanto el formato estándar para 4 jugadores como la innovación de poder jugar hasta 5 jugadores.
haciendo que la rejugabilidad ganara bastante gracias sobre todo a las nuevas cartas de evento de los Eldar. Aunque no solamente hubo contenido de juegos de mesa, que estamos en los 90 y los videojuegos estaban empezando a vivir una nueva época de oro. Por eso los de Games Workshop no quisieron perder la oportunidad de ver el Cruzada Estelar en los principales sistemas informáticos de la época, como eran el Amiga, la Atari, los MS2, los Commodore 64, el ZX Spectrum o los Amstrad CPC. De esta forma, en el 1992, y publicado por Gremlin Interactive, surge el videojuego de Cruzada Estelar, que era básicamente como el original, donde el jugador podría controlar a un escuadrón de marines espaciales en diferentes misiones tácticas enfrentándose a amenazas alienígenas dentro de naves y entornos hostiles, todo esto a través de una vista isométrica. El juego fue producido por Peter J. Cook, con un arte de Adrian Carles y música de Barry Leitch, y no era un juego en solitario, que podían jugar hasta 3 jugadores, donde la inteligencia artificial pues manejaría a los alienígenas. Y como fue bastante bien recibido y tuvo muy buenas ventas, especialmente la versión de Amiga y de ZX Spectrum, pues el juego tuvo una expansión que se llamó The Voyager Beyond, que añadía 10 nuevos niveles. Y tras este videojuego y las expansiones, ¿qué es lo que pasó? Bueno, pues que no salió nada más, aparte de los típicos artículos que podían aparecer en la WayArt comentando cosillas del juego. Y el motivo fue básicamente por un cúmulo de circunstancias. Por un lado, en el 1991, Games Workshop estaba empezando a vivir uno de los cambios más importantes de la compañía, empezando a centrar sus fuerzas, y el dinero obviamente, en los principales sistemas Wargame que tenían. Básicamente, el Warhammer Fantasy y el Warhammer 40.000, puesto que estos eran juegos mucho más rentables y populares dentro del hobby. Por otro lado, Stephen Baker estaba metido de lleno en un tercer título, el Battlemaster, y especialmente ya para entonces estaba trabajando en una nueva versión de este Battlemaster que llevaría el juego al mundo del 40.000. Pero en el 1992, por lo que fuera, bueno, lo podéis ver en el vídeo de la historia de Stephen Baker, que os estoy dejando aquí y que podéis ver cuando acabéis este vídeo, porque la verdad me quedó un vídeo muy chulo donde el mismo Stephen Baker me contaba cositas, por lo que fuera, en el 1992, Stephen Baker dejó Hasbro. Y si a Stephen ya le costaba aportar cosas nuevas al HeroQuest o al Cruzada Estelar, estando también metido en un tercer juego, pues cuando el padre de la criatura ya no estaba en la compañía, pues sería mucho más complicado que aparecieran cosas nuevas. Aunque bueno, tú puedes decir, bueno, pues otro llegará y algo hará. Pues no, porque no llegó ese otro. Y como la cosa tampoco acaba de arrancar en ventas, en el 1994, cuando se vendieron todas las copias, se cesó la producción en las fábricas. Y aunque se puede pensar, bueno, a lo mejor por la demanda o el interés podía haber vuelto el juego, esta posibilidad se esfumó en el 1995, cuando se hace oficial el fin de la colaboración entre Milton Bradley y Games Workshop. Y desde ese momento, los fans del Cruzada Estelar y los que vivimos esa época tan maravillosa, seguimos con el deseo de poder ver reeditado el juego. Pues ya os vengo a decir que por desgracia esto va a ser muy complicado. ¿Por qué? Pues por lo que ya se sabe, que si los acuerdos, que si licencias, que si la venta, que si esto y que si lo otro, y todo en la justa medida, lo necesario y lo fastidioso para que este juego va a ser muy muy difícil que pueda darse el caso que sea relanzado. Aunque bueno, yo cruzo los dedos para que este comentario quede desfasado en breve. Pero bueno, siempre nos va a quedar el recuerdo que tenemos muchos de un título que, aunque en menor medida que el HeroQuest, marcó a una generación de chavales que soñábamos con vivir aventuras en el espacio enfrentándonos a aliens, y verdaderamente lo pudimos vivir, y fue gracias a este Cruzada Estelar de que para muchos no solamente fue historia de los juegos de mesa, sino que también fue historia de nuestra propia vida.